pisa bien, con una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Golías poder vencer. Ventana Evangélica. Buenos días, queridos amigos, queridos telespectadores. Una vez más nos encontramos con vosotros y en esta ocasión estamos en el Centro Social Blas Infante y estamos en la última conferencia que la Fraternidad de Iglesias Evangélicas de Jerez, ya sabéis, con motivo de las jornadas en conmemoración del 5º aniversario de la Reforma Protestante, se ha estado realizando. Y bueno, en esta ocasión tenemos con nosotros la oportunidad y el gran privilegio de poder entrevistar a Jesús Pedrosa. Él es profesor de Derecho Eclesiástico en la Facultad Teológica de Cestá, en Córdoba. Y él ha venido a hablarnos sobre el derecho de libertad religiosa en las constituciones del siglo XIX. Y bueno, antes que nada, pues Jesús, bienvenido. Muchas gracias. Es un honor y un privilegio tenerte con nosotros en Jerez de la Frontera. Y para mí. Me siento muy honrado. Muy bien. Has venido a hablarnos sobre... como acabo de comentar, el derecho de las libertades religiosas en la Constitución del siglo XIX, en las constituciones. Pero yo me gustaría, Jesús, un poco centrarnos más, ¿no? Centrarnos en el tiempo actual, centrarnos en lo que dice la Constitución actual, ¿no? Porque precisamente tenemos el texto de la Constitución que nos habla sobre las libertades religiosas, ¿no? Y permíteme que lea, ¿no?, cómo precisamente algo que tú nos hablabas, ¿no?, de derechos y libertades, que creo que eso es importante señalar. Derechos fundamentales de la persona. Exactamente, ¿no? Y nos dice lo siguiente, ¿no?, el artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. La verdad es que, bueno, aquí tenemos 3 apartados, pero me gustaría un poco centrarme en el apartado número 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. ¿Qué hay de realidad en esto, Jesús? Bueno, hay una realidad jurídica que ya es muy importante. Es decir, el que exista ya un texto normativo, normativizado, que no esté diciendo, y además un texto constitucional, es decir, el texto superior del ordenamiento jurídico español, que no esté diciendo que ninguna confesión va a tener carácter estatal, es una declaración de aconfesionalidad del Estado. Y esto es muy importante porque, quitando las constituciones de la República, de la primera y de la segunda, todas las constituciones, por eso era el texto de las constituciones del 19, todas han venido con una declaración de confesionalidad. En algunas venía además implícito una intolerancia religiosa y en algunas pues había algún tipo de tolerancia. Lo importante de esto es que efectivamente por primera vez tenemos un texto que declara la aconfesionalidad del Estado. Ahora, a efectos prácticos. Hombre, a efectos prácticos, evidentemente ninguna norma puede ir en contra de la Constitución, con lo cual, como evangélicos, en primer lugar, estamos protegidos por este artículo 16. Esto es muy importante saberlo. Es decir, no puede haber nada, ninguna normativa, ni siquiera ningún reglamento, ninguna orden de cualquier municipio, ningún reglamento interno, por ejemplo, de un colegio, nada. No puede haber nada que esté en contra de la Constitución. Importante saberlo. A efectos prácticos, hay todavía muchas cosas que hay que pelear. Por ejemplo, en España, en el último accidente aéreo que hubo, el piloto este que estrelló el avión en una ciudad francesa, no recuerdo la localidad, pero hubo fallecimientos de compatriotas. Sí, señor, exacto. Compatriotas que además pertenecían a confesión religiosa católica, a confesión religiosa judía y a confesión religiosa musulmana y evangélica, es decir, de las 4 confesiones religiosas que en España mantienen acuerdo.
Lo cierto es que si realmente el Estado fuera confesional, no hubiera habido la obligación de que el funeral de Estado se tuviera que celebrar obligatoriamente en la Catedral de Barcelona. Por supuesto. Se podría haber hecho en cualquier otro lugar, en un parque público. Por supuesto. En un pabellón municipal, en un pabellón de deportes, en cualquier lugar que esté lejos de una simbología y de una liturgia que obliga a las demás confesiones a tener que pasar por la de una determinada. Pero, hombre, yo lógicamente estoy muy satisfecho con la redacción del texto. Estoy menos satisfecho con la aplicación práctica con la realidad que los gobiernos españoles han venido haciendo desde el año 78. Sí, porque otra de las cosas que nos dice la Constitución, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación. Y habla específicamente, Jesús, con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Sí. ¿Por qué podemos decir, ¿no? ¿Por qué hace énfasis en esta confesión? Bueno, pues se hace énfasis porque este texto constitucional es producto de su tiempo y en su tiempo la Iglesia Católica tuvo una influencia muy importante en la redacción constitucional. De hecho, los constitucionalistas, las personas que se dedican al estudio profundo de la Constitución, no es mi caso, no me dedico a la abogacía, pero no en el ámbito académico, sino en el ámbito judicial. Pero los constitucionalistas, los catedráticos de Derecho Eclesiástico, las personas que son estudiosos del tema, todos hacen la mención de que efectivamente en el preámbulo de la Constitución no estaba la mención específica. Fue la influencia y la presión de la propia Iglesia Católica. Algunos incluso hablan del afamado Monseñor Tanancón, que tantas cosas hizo bien, pero que lógicamente para la Iglesia Católica hizo bien esto, pero no para el resto de confesiones, que nos pone, no voy a decir en un plano de desigualdad, pero como mínimo sí, ¿no? de desequilibrio. Yo voy a hablar de desequilibrio para no emplear la palabra desigualdad. Como buen abogado no me quiero cogerlo. Muy bien. Bueno, de acuerdo, es lo que nos dice la Constitución, pero bueno, ya hay un acuerdo de libertad y de confesionalidad, sí. Evidentemente que es bastante importante, ¿no? Que sepa de que no, ante el Estado no tiene que haber esa aconfesionalidad de ninguna entidad religiosa, ¿no? Pero nos habla también que mantendrá las relaciones de cooperación con los demás. Y vamos a hablar un poco de la Iglesia evangélica. La Iglesia evangélica actual en España, ¿quién la representa? Muy bien, pues mira, precisamente este lunes pasado, día 24, se celebró en Madrid el 60 aniversario de la FEREDE. La FEREDE, que es la heredera de la Comisión de Defensa Evangélica, que fue la primera entidad evangélica que en España se constituyó precisamente para procurar que fueran respetados los derechos que en virtud de la creencia evangélica se tenía. Comisión evangélica que se creó en tiempos de Franco, que fue muy perseguida y que posteriormente ya con el advenimiento de la democracia se constituyó y se formalizó la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, más conocida por el anagrama de FEREDE. La FEREDE es el instrumento legal que nos hemos dado la mayoría del pueblo evangélico, y así lo reconoce la ley a la que ahora después te aludiré, aglutina al mayor pueblo evangélico y protestante en representación ante ¿quién? Pues precisamente ante el Estado. Porque el Estado en la Constitución dice que va a mantener cooperación. Acuerdo de cooperación. Es decir, las relaciones de la Iglesia y del Estado ya no es que el Estado impone los obispos, ya hemos pasado el tiempo del regalismo, tampoco estamos en el tiempo en el que era al revés, que eran los obispos los que imponían a los cargos públicos y en su caso el Papa el que ponía al emperador, sino que estamos en un proceso en el que la Iglesia y el Estado están separados y mantienen acuerdos de cooperación en determinados temas. Y con la Iglesia Católica se mantuvo, no ya desde la Constitución, sino desde el año 79, que fue la firma del concordato, pero que estaba ya estudiado y en vía de desarrollo desde el año 75 en concreto, y aprobado en el 79 después del texto constitucional, y los acuerdos con judíos, con musulmanes y con evangélicos se produjeron en el año 1992. Ajá, exactamente. Son las tres confesiones que tienen acuerdo, además de la católica por vía del concordato.
Ahora mismito acaba de cumplirse los 60 años. Los 60 años. 60 años que La FREDE como heredera de la Comisión de Defensa Evangélica. Exactamente. Y bueno, que precisamente, ¿no? Yo creo que Mariano Blázquez sí que ha aumentado, ¿no? Que todavía España no sea, digamos, enterado, por decir una palabra, que no, es la palabra que le ha comentado, que estamos en una España pluralista. Pluralista. Plural en el hecho religioso. Efectivamente. De hecho, incluso en España hemos pasado de ser completamente ignorados como pueblo protestante, como pueblo evangélico, a tener cierto reconocimiento, y últimamente las administraciones de todos los ámbitos, no voy a decir solamente la estatal, sino también la autonómica y la municipal, la tendencia actual es a reducir el espacio religioso al ámbito privado. Y esto me parece también una barbaridad. Hay que mantener y hay que preconizar el principio de neutralidad religiosa. Por supuesto. La administración tiene que mantenerse neutral ante el hecho religioso, pero neutral no quiere decir el extremo del laicismo de que solamente haya una manifestación privada. Ya. Esto es muy peligroso, tenemos que estar muy atentos. Sí, los extremismos parece ser que no nos benefician en este caso, ¿no? No beneficia a nadie, considero, ¿no? ¿Qué beneficio ha conseguido, ¿no? Podemos decir, la FREDE en los acuerdos, ¿no? Hombre, la firma de los acuerdos fue un hito importantísimo para las tres confesiones que lo tienen en la actualidad, ¿no? Luego después hay otras confesiones que han mantenido han tenido el reconocimiento de notorio arraigo en España, pero el hecho de tener un acuerdo con el Estado quiere decir que el Estado, por un lado, yo recomiendo al pueblo evangélico que junto con la Biblia, normalmente la Reina Valera, tradicionalmente, pues además de los mapas con los viajes del apóstol Pablo, por favor, se incluya la ley 24/92, de 10 de noviembre, que es la ley que regula el acuerdo del Estado español con la FREDE. Porque el preámbulo de esa ley dice que el Estado español reconoce que el pueblo protestante y evangélico tiene arraigo en España. No solamente por el número de sus fieles, sino por la divulgación de su credo. Esto es muy importante, porque tanta gente... El arraigo histórico. El arraigo histórico. La palabra arraigo, notorio arraigo, tiene un contenido jurídico importantísimo. Cuando algo jurídicamente es notorio, no necesita ser probado. El cielo es de color azul cuando está despejado. Yo no necesito que un perito me haga una prueba para demostrarlo. Es algo notorio. Pues en España es notorio que los evangélicos y protestantes tenemos arraigo, no solamente por el número de fieles, sino por la divulgación de nuestro credo. Y eso lo dice una ley. Muy bien. Y en esa ley, la tenemos precisamente la tenemos aquí, en esos acuerdos, ¿no? Podemos ver los beneficios, ¿no? Hablamos de... Hay unos aspectos muy relevantes, claro. Hay aspectos relevantes. ¿Qué aspectos nos puedes comentar? El acuerdo regula, por ejemplo, la situación de los ministros de culto. ¿Qué es un ministro de culto y qué derechos tiene? Uno de ellos, por ejemplo, es el secreto, como profesional. Es decir, los ministros de culto estamos amparados por el secreto profesional. Nadie nos puede violentar a tener que declarar sobre hechos de los que hemos tenido conocimiento en el ejercicio de nuestro ministerio. Nuestros lugares de culto están especialmente protegidos. Protegidos especialmente, y el Código Penal dice que cualquier interrupción de los actos que tengan lugar en la ceremonia de lugares de culto de las iglesias debidamente inscritas en el registro de entidades religiosas serán perseguidos. Y son perseguidos con pena de prisión, pena privativa de libertad que puede ir de 6 meses a 6 años. Esto la gente tampoco lo sabe, pero está contemplado tanto en la ley como en el Código Penal. Podemos seguir hablando de la cotización, la seguridad social de los pastores a partir del año 92. No anteriormente, que sabemos que incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido que condenar a España porque discriminó al hermano Manzanares con respecto a la situación de los sacerdotes católicos, y lo más bochornoso para mí, que este gobierno haya continuado haciendo caso omiso y mirando a otro lado con respecto al resto de hermanos que cumplen los mismos requisitos. Pero tenemos la ley, podemos recurrir. Otro aspecto importantísimo es la celebración de los matrimonios. Podemos tener la celebración del matrimonio civil religioso con plenos efectos civiles, siempre que se haga conforme a la normativa. Es decir, no basta con decir yo me caso delante de la iglesia y fuera. No, hay que hacer un expediente previo matrimonial, pero el hecho de dar el consentimiento matrimonial ante un ministro de culto evangélico tiene todo el valor legal.
Qué bueno. Esto también es muy importante. ¿Hay algo también? Hay aspectos fiscales también, Ajá. beneficiosos, estamos exentos de algunos impuestos, las contribuciones, la contribución urbana de nuestros templos, de las casas pastorales, de nuestros seminarios de teología, Sí. el impuesto de transmisiones patrimoniales, el de actos jurídicos documentados. Hay algo, perdóname que te... Hay algunas cosas muy importantes. Hay algo... Una ley muy... Permíteme que te interrumpa, Jesús, pero hay algo muy beneficioso en esta ley del 92 que la podemos ver precisamente en Jerez de la Frontera, ¿no? Es la libertad de enseñanza en los colegios públicos, como Correcto. tenemos los La profesores. enseñanza religiosa evangélica en los colegios públicos. Sí, fundamental porque la educación sabemos que es la base de cualquier sociedad. Entonces es importantísimo tener esa apertura, lógicamente, a través de esta vía, de esta ley. De esta Sí, ley. anteriormente no Que existía. estamos hablando de una ley que nos ha traído muchos beneficios. Sí, pero no solamente a nivel de educativo, la asistencia religiosa en cárceles. En cárceles, sí, señor. Asistencia religiosa en hospitales, en centros asistenciales. Todo esto por vía de este acuerdo en el que el Estado, reconociendo que nuestro credo es notoriamente arraigado en España, pues nos da esta serie de beneficios. Muy bien. Una pregunta que también te quería hacer, ¿no? Porque personalmente, como evangélico, yo pago mis impuestos y hago mi declaración de la renta. Yo como evangélico, ¿por qué no puedo marcar la casilla X de mi el 0,7% para beneficio para la Iglesia evangélica? Pues no lo puede hacer porque actualmente no te lo permite ninguna ley. Pues, Pero sí te puedo decir que desde la FEREDE ya se ha insistido en este tema, ya se ha solicitado incluso con anterioridad y al día de hoy la respuesta siempre ha sido la misma. No existe dotación presupuestaria para atender esta petición que estamos realizando. Bueno, seguimos solicitándolo porque entendemos que es de justicia y de igualdad de trato con respecto a otra confesión religiosa que sí lo tiene aprobado. Exacto, yo creo que también estoy en mi derecho de dar mi 0,7% a la confesión en la cual yo creo. Así lo creo yo también y estamos peleando desde la FEREDE. O sea, desde la FEREDE se está peleando para que eso... Desde la FEREDE se pelean muchas cosas. Nada, gloria a Dios. Tiene que haber hombres preparados, evidentemente, en leyes como vosotros, ¿no? Para que estéis al frente. Yo colaboro solamente. Yo colaboro con como ellos. bien dice el Señor, somos un cuerpo en Cristo, ¿no? Dios ha establecido diferentes dones. Diferentes dones. Amén, por supuesto. ¿Y este acuerdo, cuándo termina este acuerdo? ¿Este acuerdo 92 termina? Este acuerdo se firmó en el año 92 y mientras que no sea denunciado por ninguna de las partes, se mantiene en vigor. Incluso ha sido desarrollado en algunos aspectos. Es decir, en principio tiene que haber una denuncia, o bien del Estado o bien de la propia FEREDE. Corrígeme si me equivoco, porque yo tengo aquí que está vigente hasta el 30 de junio del 2017. No, esto es lo que pasa, que tú lo sacas de una base de datos, que ellos la tienen actualizada y te dice junio del 17, porque el artículo 7, que hace referencia a los matrimonios, se ve modificado por vía de la modificación del Código Civil y por vía de la modificación del Reglamento del Registro Civil. Por eso esa anotación del 30 de junio. Vale. Pero el acuerdo sigue en vigor. El acuerdo sigue en vigor. Eso es que se ha modificado la forma del artículo 7 del matrimonio civil. De acuerdo, perfecto. Y entra en vigor en esta fecha. Muy bien, buena aclaración. Entonces, estamos hablando de que estos acuerdos... Iba a pillarme, ¿eh? No, hombre, no, por favor, no, ni mucho menos. Estoy para preguntarte, yo no, ni muchísimo menos, ¿no? Es broma. Sino que lo que queremos es que tanto las personas que nos están viendo, que no son de la Iglesia evangélica, como los propios creyentes, pues algo muy interesante, ¿no? Que lo que tú estabas comentando, ¿no? Que realmente vean todos los beneficios. Desconocida esta ley. Exacto. Incluso por ministros de culto o pastores. Pues yo creo que es bastante aclarativa para nosotros. Entonces, estamos en continuo, mi pregunta, ¿no? ¿La FEREDE está en continuo contacto con el Estado para...? Efectivamente, si ves las disposiciones adicionales de la ley, una de ellas dice que el Estado se compromete a informar a la FEREDE de cualquier ley que pueda afectar el contenido del acuerdo. Por ejemplo, esto de los matrimonios se envió previamente tanto a la Iglesia Católica como a la comunidad judía, islámica y a la evangélica. Porque cualquier ley que afecte al acuerdo tiene que contar mínimo con el informe previo de cada una de las confesiones religiosas.
Eso se llama garantía normativa. Muy bien. Es muy importante también. Actualmente ¿cuándo sabemos el número de membresías de iglesias evangélicas? No sé si... Yo el último dato que yo manejé con motivo de un estudio hablaba de feligreses, Sí. y hablaba de 1.200.000. Gloria a Dios. Pero no te puedo dar datos Bueno. exactos Sí, de sí, Cerede sí. porque los Muy bien. desconozco. Pues nada, Jesús, se nos va Ha acabado el tiempo. el tiempo. No sé si a los micrófonos de aquí, de Ventana Evangélica, aquí en Onda Jerez Televisión, ¿tienes alguna palabra, lo que nos quiera decir? Bueno, realmente estoy encantado de esta iniciativa que habéis tenido. La verdad que aprovecho para saludaros a todos, a todas las jerezanas y a todos los jerezanos, como ahora hay que decir. Y encantado de estar con vosotros. Lo cierto que tenemos por delante una visión muy bonita. Veo que aquí el hecho de que estéis unidos las iglesias para mí significa muchísimo. Os animo a seguir adelante y no nos asustemos con los aspectos legales, que habrá que pelearlos, pero todo tiene solución. Os animo, hermanos, a seguir en el Señor y a que el Evangelio se extienda poderosamente por vuestra ciudad. El Señor os bendiga. Pues bien, Jesús, gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, gracias por estar en Jerez con la Fraternidad de Iglesia Evangélica en esta conferencia que nos has dado, que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Y bueno, queridos amigos, queridos telespectadores, nos vemos la semana que viene y seguiremos hablando para que sigáis conociendo más de la Iglesia Evangélica. Que Dios os bendiga grandemente.